recibimos a nuestro queridísimo amigo Pastor Nando Estey del Consejería Pastoral. Definitivamente uno de los segmentos que orienta tanto a matrimonios, a padres, a jóvenes, definitivamente a nosotros nos gusta, nos trae buenas herramientas que mira, a veces la gente piensa que nosotros no vivimos nada de eso, pastor. Eso es así. Que los que estamos al lado de acá no vivimos nada de esas cosas y somos los primeros a veces que tenemos que pasar esas experiencias para poder ayudar a otros en ciertas medidas. Así que hoy nos vas a estar hablando acerca de la rebeldía de los jóvenes. De la rebeldía de los jóvenes, sí, así mismo es. Bienvenido. Bueno, buenos días navideños, porque sí, venía por ahí con el concierto de Navidad, así que eso estaba perfecto. Mire, yo creo que el tema de la rebeldía es un tema que está bien asociado a la Escritura y que nosotros necesitamos verlo desde el comienzo. Desde el Génesis, una de las primeras circunstancias que hubo que manejar luego de la caída de Adán y Eva fue la circunstancia entre Caín y Abel, ¿verdad? Que yo sé que mucha gente habla de las de Caín, de aquello, de lo otro. Wow, qué impresionante es que desde el Génesis, una de las consecuencias directas del pecado es como hay una disfunción familiar, pero hay una disfunción dentro del carácter. Cuando nosotros vamos a la definición de rebeldía, es un desafío hacia cualquier parámetro que esté establecido por alguna autoridad. Y entonces, la mayoría de las veces cuando uno como pastor te traen algún tipo de circunstancia a los padres, no es que mi hijo está tan rebelde, o es que mi hija está bien rebelde y no sé cómo manejar, no sé qué hacer. Yo creo que la primera herramienta que a mí me gustaría brindarles esta mañana es que muchas veces no nos hemos dado cuenta de que nuestros hijos son más parecidos a nosotros de lo que a veces quisiéramos confesar. Y entonces hay ocasiones en las cuales no nos damos cuenta de que la rebeldía que muchas veces se maneja en nuestro corazón es la rebeldía que también se maneja en el corazón de nuestros hijos. ¿Rebeldía que se maneja en nuestro corazón del momento o de tiempos antiguos? En ocasiones, rebeldía que vivimos en nuestra adolescencia. Ajá. O en ocasiones, rebeldía que seguimos viviendo en nuestra vida en diferentes instancias. Ahí es que viene esa frase que de vez en cuando se escucha: con ese muchacho las estás pagando todas. Ahí las vas a pagar toditas. Y muchas veces si nos sentáramos a hablar con nuestros padres, probablemente nos dirían, mira, si tú hacías básicamente las mismas cosas. Y entonces hay que entender algo, la etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud son etapas de formación. Y son etapas de descubrir, etapas de descubrir diferentes procesos de identidad. Y eso no está ajeno a presiones que ellos puedan estar experimentando. Y yo creo que hay ocasiones en las que no nos damos cuenta de que la Escritura nos muestra que lo primero que yo tengo que hacer es reconocer mis propias rebeliones. En el Salmo 51, cuando el salmista David decía, Señor, yo reconozco mis rebeliones, yo reconozco lo que ocurre dentro de mí. Está delante de mí. Y eso está delante de mí, el cómo yo reacciono ante procesos de autoridad. Y entonces a veces nosotros, como hemos estado demasiado asociados a ser padres y a estar en la posición de autoridad y a ser los que decimos, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se supone que se haga, no nos damos cuenta ni nos percatamos de que a veces no utilizamos los filtros adecuados para manejar respeto a la hora de establecer unos parámetros. Y no solamente eso, sino que en múltiples ocasiones no nos damos cuenta de que, como dice el libro de Colosenses y nos escribió el apóstol Pablo, provocamos a ira el corazón de nuestros hijos por la forma en la que nos manejamos hacia ellos y por la forma en la que tratamos de establecer y en ocasiones hasta imponer nuestro criterio por sobre el criterio de ellos, sin tomar el tiempo para escucharles, para ver lo que está pasando realmente en sus corazones, para ver las presiones a las cuales están sujetos y están viviendo. ¿Será que entonces como padres lo tomamos personal y no vemos que es un proceso normal, común en muchos de ellos? Mira, y precisamente, Moraima, ese es uno de los problemas, porque lo tomamos tan personal que nos convertimos en como si fuéramos los adversarios de ellos. Y entonces empezamos a darle un sentimiento y una emoción tan fuerte a lo que yo siento por lo que él está o por lo que ella está ejecutando, que entonces lo tomamos de tal manera que nos volvemos nosotros el centro del proceso.
en lugar de entender que el centro del proceso es la crianza. El centro del proceso es cómo yo represento a Dios dentro de lo que está ocurriendo en el corazón de mis hijos. Entonces, cuando lo tomo personal, ahí es donde tú oyes a los padres que empiezan, yo que he hecho esto por ti, yo que he hecho esta, y entonces empiezas a tratar de manejar un sentimiento de culpa en el corazón de tus hijos, sí, de tan bueno que yo soy, y tantos esfuerzos, y si yo he tenido la mitad de las cosas que tú has tenido. Y entonces empezamos a tratar de generar un sentimiento de culpa como si eso pudiera provocar un cambio en el corazón. Y la realidad es que lo que puede provocar es mayor rebeldía. Porque lo que ocurre es que entonces el joven no se siente ni escuchado, ni respetado. Y en muchos aspectos, no me refiero a respeto en términos de que yo voy a respetar la autoridad de ellos. No, yo voy a respetar la dignidad de él. Yo voy a respetar la dignidad de ella, de su corazón, de su identidad y del proceso en el que están, donde todavía se están formando. Mira, por ejemplo, un adolescente, todavía su cerebro está en formación. A veces la gente no nos damos cuenta de eso, de que en esas etapas de juventud estamos todavía formándonos, estamos todavía estableciendo procesos de cómo manejamos las emociones, de cómo manejamos la presión, de aquellos que quizás están, como hablábamos en un momento, en posiciones de autoridad o de liderazgo. A veces la presión que eso genera sobre los jóvenes es bien fuerte, y es algo que nosotros no necesariamente a veces le damos la importancia que tiene. Y yo creo que cuando nosotros manejamos la realidad de nuestro propio corazón y de cómo muchas veces nosotros reaccionamos en rebeldía contra la autoridad, contra las circunstancias, que muchas veces puedo ser hasta rebelde hacia Dios en mi vida. Cuando yo empiezo a mirar con misericordia el corazón de mis hijos, yo puedo ayudarles en su proceso de rebeldía. En lugar de ponerme yo en el centro de que se supone que este joven no sea rebelde si yo le he dado esto, empezar a mirar cuál es la raíz, qué realmente está ocurriendo, qué pasó. ¿En qué momento hubo un cambio en su corazón que en lugar de acercarlo, lo que hizo fue alejarlo de mí? Entonces yo creo que eso es algo bien importante, porque hay muchas veces que hemos fallado, por ejemplo, en que regularmente estamos señalando todo el tiempo lo que ellos están haciendo mal. Y es obvio que en un proceso de formación y en un proceso donde ellos están manejando la autoridad, pues seguro que van a estar cometiendo errores, pero entonces yo tengo que hacer un análisis. Realmente, ¿cuánto tiempo yo estoy mencionando regularmente sus errores y lo que no están haciendo bien, versus cuánto tiempo me he dedicado a mostrar admiración hacia sus cualidades, hacia sus talentos? ¿Cuántas veces me he detenido a decirle, oye, te doy gracias por esto? ¿O cuántas veces me he detenido a demostrarle cómo yo manejo mi propia rebeldía en términos de poder decirle, oye, me equivoqué en esto, necesito pedirte perdón, necesito que el lenguaje de nosotros pueda ser el perdón, la reconciliación, porque Padre perfecto no hay. Nosotros no podemos proyectarnos como que somos tan perfectos y como que no necesitamos gracia de Dios, no necesitamos misericordia de Dios, porque entonces no le estamos mostrando la realidad de cómo ellos deben ver la autoridad. Porque si ellos siguen viendo la autoridad como a la defensiva, no van a entender que esa autoridad les bendice, porque la autoridad de Dios sobre mi vida bendice mi vida. Cuando me doy cuenta y puedo confesar y reconocer, wow, es que yo necesito esa misericordia de Dios, que yo necesito esa gracia de Dios. Entonces yo, como recibo esa misericordia, puedo ser misericordioso. Entonces, en lugar de andar, como decimos ¿verdad? En el buen puertorriqueño, andar todo el tiempo con el mazo dando y con el bate encima y diciéndole, mira, esto y lo otro, y ves, ya hoy cometiste el error otra vez. Poder mirar desde un punto de vista diferente y sentarnos a qué tal si hablamos de qué cosas han sido de bendición en tu vida y qué cosas tú tienes que pueden servirte en el proceso de tu formación. No es que no los vamos a corregir, pero se corrige en amor. Entonces, cuando corregimos en amor,
lo hacemos estableciendo unos filtros claros en nuestra vida. Pastor, yo he visto casos de jóvenes que se tornan rebeldes, no solo porque papi siempre está o mami siempre está ahí encima de mí, sino porque no me dijeron. Hay casos donde papá y mamá le ocultan información a los hijos porque quizás pensamos que no las pueden manejar de manera correcta o son todavía muy jóvenes. Y ahí conozco de jóvenes que están rebeldes por eso, porque no me hicieron partícipe de lo que se estaba viviendo en la casa. Mira, una de las cosas que más provoca rebeldía también en el corazón de un joven es la falta de autenticidad en todas sus variantes. Y esa falta de autenticidad en términos de qué realmente está ocurriendo, cómo nosotros estamos funcionando como familia. Yo creo que cuando ya un joven está entrando en unas etapas donde hay una mayor madurez, nosotros necesitamos ser totalmente transparentes con quienes somos. Y esa autenticidad de poder compartir, mira, esto es lo que está ocurriendo, si hay alguna circunstancia que está ocurriendo dentro de la familia, dentro del matrimonio. Yo creo que es importante que seamos bastante claros de cuáles son las circunstancias que estamos viviendo. A veces la situación económica, de momento cambió la situación económica, pero seguimos manejando todo como si eso no estuviera ocurriendo. Y seguimos dándole todo y no los hacemos partícipes de que ellos también necesitan tener una mentalidad de que aquí hay algo que cambió y que necesitamos manejarlo de una forma diferente. También la falta de autenticidad, y aquí me meto al punto de la iglesia, cuando tú ves que quizás tienes una familia que en el contexto de la iglesia funcionan de una forma, pero en el contexto de la casa funcionan de otra. Eso genera una rebeldía bien profunda en el corazón de los jóvenes, porque a la hora de la verdad ellos están viendo una identidad dual y esa identidad dual que en el corazón de ellos es como religiosa, es una de las tasas más altas, de los porcentajes más altos que te encuentras de jóvenes que de momento dejaron de perseverar, dejaron de estar en la iglesia. En ocasiones puede tener que ver con algo que haya ocurrido en la iglesia, pero hay múltiples ocasiones es que tiene que ver con que lo que estaba ocurriendo en su casa no necesariamente era lo que ellos veían que era su familia en su comportamiento de la iglesia. En la iglesia veían un papá amoroso, como muy respetuoso, o la mamá que todo el mundo la buscaba, la quería para consejo, pero a la hora de la verdad en la casa no había ningún tipo de filtro espiritual, sino que básicamente todo se manejaba de una manera muy rebelde en el corazón. Y entonces eso provoca mucha rebeldía en el corazón de los jóvenes, porque dicen, pues quiere decir que esto no es real, porque hay una falta de autenticidad. El joven está buscando el proceso de esa autenticidad, dónde realmente estoy y dónde realmente mi identidad se está formando. Tiene que haber mucha autenticidad, y hay veces que los padres no somos tan auténticos de confesar, mira, sabes que yo también estoy en formación, yo estoy manejando diferentes áreas en mi vida, yo estoy también creciendo. Ha habido ocasiones en las cuales, ¿verdad? Uno siendo pastor, estando aquí en los programas de la radio, ministrando en X o Y sitio, yo sé que mis hijos viven una presión que a veces no es una presión que les impongo yo, sino que ellos se autoimponen. Y yo tengo que abrir esas válvulas de escape, mostrándoles el cómo también yo me equivoco, mostrándoles la realidad de quién yo soy. Humanidad. Y esa humanidad es tan importante, porque si no, ellos van a pensar que ellos tienen que ser perfectos. Y al final eso puede causar rebeldía, porque al final dice, yo tuve que ser tan perfecto. No, porque tú eres el hijo del pastor, no porque tú eres el hijo de fulano, no porque tú, mira, eso también llega el punto donde uno dice, no, yo me quiero quitar, como le pasa como David, que trató de ponerse la vestidura de Saúl, que dijo, yo no puedo pelear con Goliat con esto, yo tengo que quitarme esto. Y hay veces que nos quitamos también la vestidura, pero es que nos las quitamos, pero por rebeldía, porque ya yo no quiero funcionar de una manera que verdaderamente no soy. Entonces, yo creo que es demasiado importante eso. ¿Sabes qué, pastor? Un día yo me cuestionaba de uno de mis dos, yo tengo 2 hijos varones, me cuestionaba, pero ¿por qué? Nunca le dije nada a ellos, pero ¿por qué específicamente ¿por qué es tan independiente? ¿Por qué
esto se lanza, esto es lo que yo quiero y se lanza y se acabó, pero ¿por qué? Me cuestionaba mucho. Y un día subí un pensamiento a Facebook y él me escribe al inbox: yo soy exactamente tú. Me dice, yo soy exactamente tú. O sea, él no sabía que yo me estaba preguntando, y cuando me autoanalizo, que fue lo que estabas diciendo, yo soy así, yo quiero algo, yo me lanzo, yo voy a la conquista, o soy de las que guardo mucho tiempo silencio cuando hay que guardar silencio. Es exactamente igual. O sea, que él me contestó la pregunta sin yo tener, fue un pensamiento que posteé. Entonces, no lo sabía. Y probablemente entonces el otro es diferente a ti. Exacto. Entonces en ese aspecto, por eso aquellos que tenemos múltiples hijos tenemos que darnos cuenta de que cada uno es diferente y cada uno de ellos está luchando con procesos diferentes. Y sí, definitivamente, aquellos que son más parecidos a nosotros, probablemente con ellos se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque en medio de su proceso de formación, no quisiéramos que tuvieran que pasar por las mismas circunstancias que nosotros pasamos, pero hay ocasiones en las cuales necesitamos tener la claridad y la espiritualidad de entender que Dios está formando sus vidas también, y que va más allá de lo que quizás nosotros quisiéramos. Mira, y este dato es importante. Nosotros necesitamos cubrir en oración a nuestros hijos. Yes. Necesitamos cubrirlos en oración y necesitamos pedirle a Dios en oración que nos dé discernimiento y sabiduría para cómo dirigirlos de manera efectiva. Porque a veces el que se parece mucho a nosotros, pues queremos que haga exactamente lo que nosotros hemos hecho. Y el que no se parece a nosotros, también queremos que exactamente haga las cosas como nosotros hacemos. Y necesitamos aprender que sus procesos de vida van a ser diferentes. Y que nosotros, el Señor nos ha puesto como representantes de Él, no como dueños de ellos. Y hay veces que hay padres que piensan que son dueños de sus hijos. Y dicen, mira, este muchacho es rebelde porque no hace lo que yo digo. Cuidado, porque a veces quizás él lo que te está demostrando es que, papi, yo quiero que sí tú estés al lado mío. Yo quiero que tú me apoyes, pero yo tengo un criterio propio. Y en medio de ese criterio van a haber cosas que me voy a parecer a ti, pero van a haber otras cosas que no. Que no. Y en ese aspecto, yo creo que tenemos que guardarnos nosotros mismos de no provocar esa rebeldía y justificarla con que es desobediente. Pero realmente no me estoy dando cuenta de que el Señor está permitiéndome mirar una versión mejorada en unas áreas y una versión de nosotros como familia dentro de ese núcleo de gente que va a lanzarse a áreas que jamás quizás uno hubiera podido lanzarse. Entonces yo creo que hay escenarios en los que nosotros necesitamos mirar primero nuestra propia rebeldía. Es decir, bueno, Señor, ¿esto será que está saliendo de mi propio corazón y yo necesito entregarlo delante de ti? En lugar de seguir viendo la viga, la paja del ojo ajeno. A veces miramos la viga del ojo ajeno de nuestros hijos. Así mismo. En lugar de mirar nuestra propia viga. Yo creo que esos versos se aplican también a nuestra relación paterno-filial y necesitamos aprender. Y te digo honestamente, una de las cosas que más me ha enseñado este proceso de paternidad ha sido mi esposa, en la importancia de que, Nando, ahora mismo necesitamos orar intensamente por esto y pedirle a Dios que nos muestre, que nos revele, y Dios lo hace. Dios nos revela. Dios nos revela y nos muestra, y muchas veces nos muestra el corazón y lo que está ocurriendo aún sin ellos mismos percatarse. Ahora necesitamos tener tiempo para nuestros hijos, necesitamos tener tiempo para conocerles, porque ellos van cambiando. Yo veo ya el más pequeño mío, que Yeriel cumplió ahora 13, y yo lo veo a él haciendo el cambio. Obviamente lo veo porque lo conocí con Joshua, que ya tiene 19. O sea, yo digo, ya él está haciendo un switch hacia, soy yo. Obviamente con él me identifico más porque yo soy hijo menor. Entonces yo veo lo que él está tratando de hacer. Él está tratando de decir, ok, yo no soy el tercero. Yo tengo mi identidad. Yo tengo lo que yo soy. Y entonces yo tengo que entender que cada uno de esos procesos son diferentes. El hijo del medio tiene otros procesos, el hijo mayor tiene otros. Entonces, para eso yo necesito tiempo en oración, buscar la presencia de Dios. Señor, muéstrame, orar por cada uno de ellos. Necesito tiempo con cada uno de ellos.
Y yo sé que a lo mejor el que está escuchando dice, pastor, ya estoy exhausto de todo lo que está diciendo, de que te necesitas esto. Sí, por eso necesitamos la gracia de Dios. Por eso necesitamos confiar que Dios nos va a capacitar para bendecir el corazón de nuestros hijos, no solamente en una etapa, sino el resto de sus vidas. Y buscar ayudas cuando las cosas se salen de verdad a tu alcance, que sientes que no tienes el control, porque hay herramientas y hay cosas que son normales, típicas de la edad, pero si no las trabajamos se nos van de las manos. ¿Qué edades son las más difíciles? Pastor, que uno pueda decir, mira, el proceso de rebeldía más o menos comienza aquí, termina aquí. Mira, la adolescencia a veces se cataloga como ese tiempo de rebeldía, pero yo quisiera más o menos verlo como un punto de ministración, más que como un punto única exclusivamente de rebeldía. Yo creo que es un punto de ellos descubrirse entre esos 12 a los 17 años, esa media década, yo le digo, es una media década de ellos definir muchas cosas, definir quiénes son ellos, cómo ellos se van a comportar, qué cosas regularmente les atraen, cuáles no. Esos son tiempos donde es importante estar cerca. Y ser cuidadosos, no ser reaccionarios, sino ser preventivos. Y sobre lo que dices de los procesos de ayuda, definitivamente hay procesos de ayuda, tanto pastorales como profesionales, hacia esas áreas, hacia esas edades que son muy necesarios. Yes. Y que inclusive a veces se visualiza como que es algo que, pues, si es algo mayor, bueno, hay ocasiones en las que no sabemos si está ocurriendo algo mayor en el corazón, y a través de esos procesos de ayuda nos damos cuenta. Yo le di candela a los viejos míos. Y no por maldades, sino por lo que tú hablabas ahorita de tu nene. Sí. Yo desde muy jovencito fui muy emprendedor y embelequero. Sí, y entonces ¿qué pasa? Que yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después de la candela que les di. Era un muchacho bueno, pero tenía 1000 ideas. Entonces yo, ¿cómo se dice? Me enamoré bien temprano, me casé bien temprano, llevé a mis padres al abogado para que firmaran, para que me emanciparan. Wow. A los 19 años tenía mi casa propia, ¿entiendes? Me salí de la iglesia de discípulos de Sierra Bayamón siendo un muchachito y fui a tener solo en mi carro, solito yo con 16 años, a la catacumba con Pastor César Vázquez. Y, o sea, entonces le di candela a los viejos míos, pero no fue el nene rebelde porque estaba haciendo cosas malas, pero estaba haciendo demasiadas cosas buenas juntas. Eso está bueno. Tú sabes, y entonces luego era como incontrolable. Me guayé en la rodilla. Unos años después tuve que virar para casa de los viejos porque había tenido unas cuantas pérdidas a la misma vez. Sí. Y entonces eso causó más dolor. Así que es como una especie de rebelde, ¿no? Pero ¿cómo estaban las puertas de la casa de tus padres? Siempre estuvieron abiertas. Ese es Ahí el es punto. que uno aprende las lecciones más grandes de la vida. Y cuando tú ves la parábola del hijo pródigo que Jesús hace, Jesús pone el papá del hijo pródigo. El ejemplo es que es Dios. ¿Okay? Y entonces tiene, obviamente otro día lo podemos explicar, pero tiene 2 hijos pródigos. Tiene el hijo pródigo que se va y tiene el hijo pródigo que se queda, porque el que se queda estaba bien rebelde también. Inclusive al punto de que es la única parábola que queda abierta, donde no se sabe si el hijo mayor entró a la fiesta. Pero eso después lo puede estudiar. Reclamó. La parábola inclusive está hecha para que entendamos la personalidad del que se quedó, no del que se fue. Lo que pasa es que lo hemos visto como que el que se fue el más importante en esa historia y es el que se quedó. Ahora, qué interesante es que cuando viene este hijo y le dice al padre, dame todo lo que me corresponde, realmente él lo está ofendiendo. Es una ofensa lo que él está haciendo. Él no le está haciendo una petición. Él le está diciendo, yo quiero vivir como si tú te hubieras muerto. Entonces, la respuesta del padre es, toma todo. Asumo la ofensa. Pero la asumo para que mis puertas estén abiertas cuando vuelvas. Poderoso. Entonces, cuando vuelve el hijo, lo impresionante es que lo que dice la escritura es que Jesús, contando la historia, dice, y cuando lo vio, corrió hacia él, le besó,
le abrazó y le besó. Qué lindo. Y dijo, hay que hacer una fiesta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el padre siempre tiene que tener el corazón sano para poder manejar la rebeldía del hijo. No podemos, cuidado con los padres que toman la rebeldía de sus hijos tan personal que se trancan y guardan rencor hacia lo que hicieron sus hijos. No, tu corazón tiene que estar sano en el Señor. Por eso es que necesitas llevar ante el Señor las circunstancias para que cuando la rebeldía, me gusta porque esa parábola dice, y volvió en sí. Y volvió en sí. Porque a veces la rebeldía es eso, es no darnos cuenta de que necesitamos volver en sí. Cuando volvió en sí, entonces regresó. Y estuvo dispuesto a pagar unas consecuencias. Vuelvo en sí, regreso allá porque allá hay provisión. Exacto. Qué poderoso, ¿verdad? Y a la misma vez ahí reconocemos que cuando nosotros volvemos en sí y nos damos cuenta de nuestra rebeldía, es que vamos delante del Señor y Él nos recibe con los brazos abiertos. Así que siempre recibamos a rebelde con los brazos abiertos, entendiendo que de esa misma misericordia es que nosotros hemos vivido. Qué precioso, siempre recibamos a los rebeldes con brazos abiertos. Tremenda enseñanza, pastor. ¿Cómo las personas pueden conseguirlo? Bueno, pues estamos en las plataformas de Facebook bajo Catacumba 9, Nando y Jessica Steidel. También en YouTube puede suscribirse a nuestro canal de Catacumba 9. Y también tenemos una aplicación, la puede bajar en su celular Android o iPhone completamente gratis. Busque Iglesia Catacumba 9 de Calley y ahí tiene la aplicación. Ahí están todas las enseñanzas, las predicaciones. Mañana, los jueves siempre en la noche tenemos algo que le llamamos jueves desde casa. Estamos desde la casa, estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Así que puede añadirse con nosotros a tener ese tiempo de estudiar la Escritura. Y los domingos estamos a las 10:30 de la mañana y estamos haciendo nuestro culto presencial y virtual también. Pero le invitamos a que usted se pueda registrar para que pueda estar en nuestro culto a través de la plataforma de Eventbrite. Así que tengan una excelente semana. Dios les bendiga mucho. Muchas bendiciones, abrazos. Pastor Nando Steidel, estás en Ruta Nueva Vida 97.